Bueno, vamos a discutir un poco ahora algunos efectos, digamos, reales, por decirlo de alguna forma, de los conversores AD que no hemos discutido, ¿sí?, en las clases previas, donde estábamos un poco más interesados en la idea general del muestreo y el teorema de Nyquist, por supuesto, Nyquist-Shannon. Entonces, en esta pequeña clase vamos a discutir un poco algunos efectos del mundo real que tienen estos conversores, empezando un poco también por cómo sería, a grosso modo, ¿sí?, el funcionamiento de un conversor analógico digital, digamos, del mundo real. Aquellos conversores que yo pueda, ¿sí?, ir y comprarlos y usarlos, por supuesto. Nosotros usamos, ¿sí?, en las clases anteriores, un modelo idealizado del conversor AD, en donde, bueno, básicamente nosotros tomamos la señal de entrada, la multiplicamos por el tren de impulsos, generábamos esta señal X sub P de T, ¿no?, que era también un tren de impulsos, pero ahora donde los pesos de esos impulsos eran básicamente las muestras, ¿sí?, que yo estaba buscando de la señal, y después teníamos este bloque medio esotérico, ¿sí?, que agarraba esta señal y lo que hacía era le extraía, ¿sí?, los pesos a cada uno de esos impulsos para efectivamente, ¿sí?, quedarse con las muestras. Un modelo, ¿sí?, ideal, ¿sí?, poco probable de ser implementado así directamente en la práctica, pero que cumplía, ¿sí?, su función para justamente introducirnos al tema y sobre todo capturar las ideas más fundamentales en el tema del muestreo, ¿sí? Sobre todo, ¿sí?, lo que nos plantea el teorema de Nyquist-Shannon, ¿sí? O sea, bueno, señal de banda limitada y muestrear básicamente a una velocidad, a una tasa de muestreo mayor a 2 veces el ancho de banda de la señal, ¿sí? Bien, si bien, ¿sí?, este modelo nos sirve para empezar a entender el problema de muestreo en general, está claro que en la práctica es muy difícil que las cosas se hagan exactamente como este modelo plantea, ¿sí? En primer lugar, ¿sí?, como sabíamos, es imposible acá poder implementar este bloque en forma perfecta, o sea, multiplicar con un tren de impulso, ¿sí?, por medio de un circuito analógico, básicamente, que permita generar ese tipo de señales. Así que está claro que eso es una idealización, el hecho de poder poner esto acá, y en la práctica eso no se da. Pero por otro lado, y esto sí no lo discutimos antes, ustedes tengan presente de que esta señal, como es analógica, en principio puede tomar un continuo de valores, ¿sí?, sobre su eje Y, digamos, básicamente, ¿sí?, con lo cual las muestras, en teoría, según este modelo, pueden tomar cualquier valor real. O sea, si la señal justo, por ejemplo, en el instante de muestreo n igual a 1, ¿sí?, toma el valor, por decir una cosa, pi, ¿sí?, entonces la muestra, acá la salida del conversor AD va a ser pi. Ustedes saben que pi, ¿sí?, es un número irracional con infinitos decimales, ¿sí?, que no se puede expresar, por ejemplo, como un número racional, o sea, como el cociente de dos números enteros. Con lo cual uno, si tuviera que representar efectivamente ese valor, ¿sí?, a la salida del conversor AD, necesitaría un número infinito de decimales. Un número infinito de decimales, obviamente es imposible de poder representarlo con una computadora, ¿sí?, o con, digamos, a la salida, digamos, de un dispositivo real, del mundo real, porque, bueno, necesitaríamos una capacidad, una memoria infinita, ¿sí?, para poder hacerlo. Entonces, la idea de que este conversor o un conversor AD real tome exactamente a la salida el valor exacto de la muestra de la señal en cada instante de muestreo es una idealización. La realidad es que un conversor AD, ¿sí?, del mundo real, lo que hace es a cada una de las muestras, ¿sí?, de la señal, ¿sí?, lo que hace es, no la representa con todos sus decimales, sino con un número finito de decimales, ¿sí? Se dice que el conversor AD va a tener una resolución finita, ¿sí? O sea, va a trabajar con un número, ¿sí?, fijo de decimales de representación, o lo que es lo mismo con un número de bit finito, y va a representar la muestra, ¿sí?, con ese nivel, digamos, de resolución. Con lo cual, ¿sí?, la muestra a la salida del conversor AD
no es exactamente lo que correspondería, ¿sí?, con este modelo ideal, sino que hay un error, ¿sí? En este lado hay un error, ¿sí?, en la representación de la amplitud, ¿sí?, de las muestras. Un error que ellas se darán cuenta, ¿sí?, que en principio no se puede compensar, porque una vez que yo tomé el valor de la muestra, la trunqué, por decir de alguna forma, a m decimales, ¿sí?, y tiré el resto, ya los decimales que tiré ya no los puedo volver a recuperar, ¿sí? El tema de truncar a m decimales me permite, sí, por supuesto, después esto, ¿sí?, estas salidas, inyectarlas, ¿sí?, a una computadora y procesarlas, porque la computadora puede trabajar con números que se representan con un número finito de decimales, ¿sí?, pero obviamente no puede trabajar con un número real con precisión infinita. Entonces, los conversores AD reales, bueno, hacen si quieren, truncamiento, ¿sí?, de la señal o de la muestra para poder representarla con un número finito de bits o de decimales, ¿sí? Entonces, discutamos un poco muy rápidamente el funcionamiento de un conversor AD real. Hay muchísimos tipos de conversores AD con distintas técnicas, ¿sí?, para justamente muestrear, ¿sí?, la señal de entrada. Pero diferencias más, diferencias menos, ¿sí? Podemos decir que en forma esquemática, ¿sí?, un conversor AD va a funcionar, un conversor AD real, por supuesto, va a funcionar de la siguiente manera. Yo tengo mi señal de entrada, ¿sí?, continua, y tengo a la entrada del conversor AD una especie de amplificador que, digamos, acondiciona un poco esa señal para que pueda ser después tratada por la electrónica, ¿sí?, que sigue, que está presente, digamos, en el conversor AD. En el conversor AD, ¿sí?, a esta señal, digamos, acondicionada después de pasar por este amplificador, ¿sí?, la procesa digamos, un bloque, ¿sí?, que se denomina sample and hold. Un bloque de sample and hold en un conversor AD es básicamente un bloque que lo que hace es, en un determinado instante de tiempo, frisa, ¿sí?, el valor de la señal, ¿sí?, de entrada en ese instante de tiempo por un determinado tiempo, ¿sí? O sea, mantiene el valor de la señal en un determinado instante de tiempo, lo mantiene, ¿sí?, por una ventana de tiempo determinada, ¿sí? ¿Para qué hace eso, ¿sí?, el sistema? El sistema hace eso para que después este bloque que está acá, que es el bloque propiamente dicho de conversión, pueda tener el tiempo suficiente para procesar ese nivel fijo de la señal y poder entregar el valor de la muestra, ¿sí?, correspondiente a ese nivel fijo de la señal, ¿sí? Este bloque de conversión, ¿sí?, trabaja, es justamente el que trabaja a esa tasa de muestreo T que nosotros definimos, ¿sí?, como uno de los parámetros del conversor AD. Y bueno, es un tiempo T que requiere, ¿sí?, este bloque para poder, digamos, finalmente, ¿sí?, procesar, ¿sí?, la señal y entregarnos las muestras, ¿sí? Este circuito de sample and hold es ultra importante, ¿sí?, porque nos va a mantener el nivel de la señal fijo y va a permitir que la electrónica, ¿sí?, que está acá presente pueda, ¿sí?, pueda tener un nivel de señal de entrada estable que le permita realizar la conversión, o sea, pasar este valor analógico en un valor, digamos, discreto, ¿sí?, que va a tener una precisión, ¿sí?, de tantos bits, y que es lo que va a ser finalmente la salida de nuestro conversor AD. Este bloque que está acá es electrónica pura. Y si bien hay muchas formas de realizar este bloque, ¿sí?, una forma usual es mediante un sistema de llaves comparadores que van comparando el nivel de la señal de entrada frente a distintos umbrales. Dependiendo, ¿sí?, de esa señal, si está por encima o por debajo de cada uno de esos umbrales, ¿sí?, el conversor va diciendo, bueno, va acotando y va diciendo, bueno, la señal está entre este y este valor, ¿sí?, y finalmente, si representa ese intervalo en el que finalmente cae la señal, que son intervalos obviamente predefinidos y son finitos, ¿sí?, lo va a representar con ese número, ¿sí?, con una precisión finita. Este bloque, cuando termina de hacer la conversión, ¿sí?, le envía al bloque de sample and hold una señal que le dice, mira, yo ya terminé de convertir, así que si querés, ¿sí?, agarrá
y fijame o frisame, ¿sí?, el próximo valor de señal que vos considerás que yo tengo que convertir, ¿sí? Entonces esto es un circuito realimentado electrónico, ¿sí?, que permite, ¿sí?, ir frisando, ¿sí?, valores de la señal durante una ventana de tiempo adecuada para que este conversor o que este bloque de conversión nos permita ir entregando esas muestras cuantizadas, ¿sí?, de la señal de entrada. Básicamente, ¿sí?, básicamente un conversor AD, ¿sí?, funciona de esta forma. Como les decía, hay muchas, ¿sí?, formas o, digamos, detalles en la implementación de esa conversión para distintos tipos de conversores AD, pero, digamos, a grosso modo, ¿sí?, eso es lo que sucede, ¿sí? Hay un tipo de conversión, que es la conversión que se denomina sigma delta, que no entra, ¿sí?, digamos, perfectamente en esta descripción, y es un tipo de conversión que es muy usada para ciertas aplicaciones, pero bueno, no, esa no la vamos a describir porque obviamente es un poquito más sofisticada, ¿sí? Seguramente ustedes, si hacen alguna materia de circuitos digitales, vean, digamos, algunas cuestiones relacionadas con lo que es la conversión sigma delta. Pero digamos que para tener una idea, ¿sí?, digamos, por lo menos inicial a lo que es un proceso de conversión analógico-digital en la vida real, esa descripción que yo mencioné va a servir, ¿sí? Fíjense que el retenedor de orden cero básicamente lo que hace, ¿sí?, genera esta señal, perdón, el sample and hold es un retenedor de orden cero, genera esta señal x de cero que es básicamente una suma, ¿sí?, de cada una de las muestras verdaderas, ¿sí?, a intervalos t, multiplicada por justamente la respuesta, ¿sí?, de ese sample and hold, que es básicamente el retenedor de orden cero. Fíjense que esto lo que me dice que esta señal x0 es una señal, ¿sí?, que es constante a tramos, ¿sí?, donde en cada intervalo de longitud t grande, ¿sí?, la señal es constante en el valor, ¿sí?, correspondiente a la señal de entrada a múltiplos del periodo de muestreo t. Entonces, esto, ¿sí?, es lo que entra en el circuito de conversión, ¿sí? Fíjense que el circuito de conversión, ¿sí?, tiene que ser capaz de convertir, ¿sí?, el valor ¿sí?, que está fijo durante la ventana de tiempo t, ¿sí?, o de ventana de duración de tiempo t grande, tiene que ser capaz de convertir este valor en finalmente la muestra, con precisión finita, con tantos bits. Cuando termina, ¿sí?, manda la señal de nuevo al sample and hold para que le permita, ¿sí?, tener a su entrada el nuevo valor fijo durante un intervalo de longitud t grande de la nueva muestra, ¿sí?, que finalmente va a tomar. Fíjense que el retenedor de orden cero tiene que ser, el circuito de muestreo, propiamente dicho de conversión, tiene que ser capaz de procesar ese nivel fijo, ¿sí?, durante esa ventana de largo t en un tiempo menor a t, ¿sí?, porque si no es capaz de convertir en un tiempo menor que t, no le va a mandar, ¿sí?, al circuito de sample and hold la señal, bueno, liberamos una nueva muestra o un nuevo valor de tensión fijo, antes de que se cumpla t, ¿sí? Entonces el circuito no podría estar muestreando o entregando, ¿sí?, t muestras por unidad de tiempo, ¿sí?, tendría que estar funcionando más lentamente, ¿sí? Entonces todo se diseña en el conversor AD para que si el conversor AD puede muestrear a una tasa o a un periodo de muestreo t, bueno, el bloque propiamente de conversión sea capaz de convertir, ¿sí?, la muestra, ¿sí?, a su salida en un tiempo menor a t grande. Bien, el área de diseño de conversores AD precisos, rápidos, es un área sumamente extensa y muy importante, ¿sí?, en lo que es la electrónica. Como les decía, hay muchas variantes de circuitos, técnicas de conversión y por supuesto muchísimos problemas asociados a los mismos que se hacen cada vez más severos a medida que uno quiere tener conversores más precisos, o sea que permitan tener una representación de las muestras a su salida con más decimales, o que también tengan que funcionar a muy alta velocidad, tengan que tener una tasa de muestreo extremadamente alta, ¿sí? Es todo un arte y todo un área de mucho interés práctico, tecnológico y científico,
el área del diseño, ¿sí?, de conversores analógico-digitales. Sobre todo, ya les digo, cuando uno requiere tener conversores que trabajen a una tasa de conversión o que le podamos poner tasas de conversión muy elevadas, ¿sí? O sea, que permitan muestrear señales con un ancho de banda sumamente grande, ¿sí? Eso es porque la electrónica, ¿sí?, se empieza a complejizar, ¿sí? Aparecen distintos tipos de problemas que no son del todo triviales para resolver, pero es un problema pura y exclusivamente de electrónica, si quieren, analógica, ¿sí? Conversores AD, esas llaves que yo les decía que permiten ir seleccionando, ¿sí?, los intervalos, ¿sí?, en el cual la señal o la muestra, digamos, real está contenida, son circuitos todos transistorizados y que con los distintos niveles de integración que existen hoy en día, bueno, tienen un montón de problemas asociados para diseñar eso, pero que obviamente no son el objetivo, ¿sí?, de la materia. Bueno, finalmente, ¿sí?, uno se va dando cuenta que cuando uno trabaja con un conversor analógico digital comercial, una de las características o las características más importantes, digamos, de este conversor son el ancho de banda del conversor, o sea, qué tan rápido puede tomar muestras, hasta qué valor, ¿sí?, yo puedo setearle su frecuencia de muestreo o cuál es el valor mínimo, ¿sí?, de su periodo de muestreo, ¿sí? O sea, generalmente ese número es variable, ¿sí?, pero obviamente funciona dentro de ciertos límites, ¿sí? Cuanto más alta puedo setear la frecuencia de muestreo del conversor AD, más caro va a ser seguramente. Y por otro lado, el otro parámetro importante es la precisión, o sea, cuántos bits ese conversor puede usar para representar las muestras de la señal, ¿sí? Por ejemplo, si el conversor es de 8 bits, significa que la muestra, ¿sí?, que yo obtengo a la salida del conversor va a estar representada por un registro de 8 bits, ¿sí?, por un número, ¿sí?, de 8 bits. Si es de 16 bits, significa que el registro, ¿sí?, en el que yo coloco la muestra, ¿sí?, a su salida, bueno, lo puedo representar con un número, ¿sí?, de 16 bits, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una precisión finita, ¿sí? No estoy usando infinitos decimales para representar las muestras, sino un número finito. Cuanto mayor es ese número, ¿sí?, ese número, el número de bits, o lo que es lo mismo la precisión, obviamente el conversor se encarece, ¿sí? Así que bueno, son, digamos, las cuestiones o qué es lo que uno termina pagando, ¿no? Cuando compra un conversor AD, paga fundamentalmente por el ancho de banda del conversor y la precisión, ¿sí? Son, si quieren, los dos parámetros más relevantes del conversor. Entonces, nos va a interesar simplemente para completar un poco la temática de conversión AD, la operación esta de convertir, ¿no? De convertir una tensión, digamos, que tiene un determinado nivel, en un número, ¿sí?, con una precisión de tantos bits, ¿sí? Entonces queremos analizar ese módulo, ¿no? El módulo de conversión o de cuantificación por un modelo matemático, obviamente. No nos vamos ahora a analizar cómo funcionan los circuitos transistorizados en ese bloque, no es lo que nos interesa, pero al menos en términos matemáticos ver, ¿sí?, el error, digamos, debido a esta precisión finita que tienen estos dispositivos, que los mismos nos introducen en nuestro procedimiento de muestreo, ¿sí?, de la señal. Entonces, supongamos que la verdadera muestra, si tuviéramos precisión infinita a un determinado instante de tiempo, ¿sí?, es x de n. ¿Sí? X de n sería x sub c, ¿sí?, evaluado en nt, donde t es el periodo de muestreo. Y supongamos que esa es la verdadera muestra, que puede tener infinitos decimales. Entonces, el módulo de cuantificación, ¿qué es lo que básicamente está haciendo? Le está aplicando, ¿sí?, a esta, la verdadera muestra, con toda su precisión, un operador, que es un operador no lineal, no tiene memoria tampoco porque opera muestra a muestra, ¿sí? O sea, no le importa a este operador cuál fue el valor de la muestra en n-1, las verdaderas muestras en n-1, le interesa lo que pasa instante n, así que es un operador no lineal, sin memoria, que lo que hace es, toma números reales, ¿sí?, porque obviamente la verdadera muestra puede ser cualquier número real, por ejemplo, raíz de 2, y lo mapea en un conjunto S que es finito, que tiene únicamente m elementos. Estos van a ser S, por ejemplo, el conjunto de números que yo puedo representar, por ejemplo, con 8 bits,
¿sí? Si el conversor tuviera una precisión de 8 bits, ¿sí? Esos m valores, ¿sí? Obviamente están predefinidos, ¿sí? O sea, si yo tengo un conversor de 8 bits, significa que voy a tener 2 a la 8 valores para representar, ¿sí? Mis muestras de entrada, y esos están totalmente predefinidos, ¿sí? No los puedo cambiar en principio, ¿no? Entonces, la operación, ¿sí? De todo este sistema, así con este operador no lineal, uno también la puede descomponer en dos bloques. Un bloque que es lo que se denomina como el verdadero cuantizador, que es lo que vamos a analizar ahora, y después el codificador. Tengan presente que esto, que es un número real, se transforma en un número, ¿sí? Truncado, ¿sí? Donde le trunco, ¿sí? Su representación con infinitos decimales, se la trunco a un número finito de decimales representados por el número de bits. Entonces, este es un número, ¿sí? Truncado, entonces. El codificador no es otra cosa que un bloque que lo que hace es, a este número truncado, lo mapea, ¿sí? En una palabra de código que sea interpretable, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, como un número por la plataforma que va a venir después del conversor AD. Por ejemplo, ¿sí? Este bloque lo que puede hacer es representar este número, ¿sí? En complemento a 1 o complemento a 2, ¿sí? Dependiendo de cómo va a trabajar el microprocesador, ¿sí? Que va después a procesar, ¿sí? Las muestras de la señal, ¿sí? Básicamente esto selecciona el código, ¿sí? Con el cual se representa este número truncado, ¿sí? Para poder trabajarlo dentro de nuestro microprocesador, computadora, así, lo que sea. El cuantizador es lo que más nos interesa, ¿sí? Una característica típica del cuantizador es básicamente esto, ¿sí? Es algo que funciona por escalera. Fíjense que el cuantizador, ¿sí? Admite, ¿sí? En el eje horizontal tenemos el valor de la muestra, verdadera muestra, ¿sí? Que puede ser real, ¿sí? O sea, puede aparecer en cualquier punto de esta recta. El eje Y es el valor que finalmente obtengo, ¿sí? Con mi cuantizador, o sea, el X pico, ¿sí? Que tiene una representación con solamente finitos decimales. Fíjense que como tiene una representación con finitos decimales, esta característica, ¿sí? Solo puede avanzar así, a tramos, ¿sí? O sea, si por ejemplo el valor de la señal de entrada o de la verdadera muestra está entre menos delta sobre 2 y delta sobre 2, bueno, en la salida, ¿sí? O la representación de esos números va a ser directamente el número 0. Si, por otro lado, ¿sí? La verdadera muestra o el verdadero valor de la muestra está entre entre delta sobre 2 y 3 delta sobre 2, la salida de este dispositivo va a decir, bueno, todo lo que cae en este intervalo lo represento con el valor delta. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense que hay un valor, digamos, o un intervalo de valores, en lo cual esta escalera funciona. Más allá de ese intervalo de valores, ¿sí? Esta escalera lo que hace es trunca directamente las salidas o satura, digamos, tanto para los negativos como para los positivos. O sea, todos los valores de las muestras, ¿sí? Verdaderas que caen en esta región hacia infinito, bueno, directamente se representan con el nivel, en este caso, 3 delta. Y lo mismo, ¿sí? Para el caso de los negativos hacia allá, ¿sí? Hacia la izquierda. Bueno, este largo, ¿sí? El largo de este intervalo en el cual el cuantizador avanza tramos, pero no satura, ¿sí? Porque siempre va a haber un escaloncito para la izquierda o para la derecha que me va a poder permitir representar distintos números, obtener distintos números a la salida del cuantizador, es lo que se denomina el rango dinámico, ¿sí? Del cuantizador. ¿Está bien? Y es que es un valor sumamente importante. Fíjense que la característica de este conversor es básicamente, dada el valor de la señal de entrada, la verdadera, ¿sí? El verdadero valor de la muestra, lo que hace es básicamente selecciona de todos estos niveles el que está más cerca, ¿sí? El que está más cerca al valor verdadero de la muestra, ¿sí? Básicamente, las muestras se redondean entonces hasta el nivel de cuantificación más cercano. Los niveles de cuantificación son, como les decía, todos estos valores fijos que están sobre el eje vertical,
¿sí? En este caso, este es un cuantizador que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles de cuantización, ¿sí? Con lo cual podemos decir que como tiene 8 niveles de cuantización, es un conversor de 3 bits, ¿sí? Porque yo con 3 bits puedo representar tranquilamente estos 8 niveles de cuantización que tengo a la salida. ¿Está bien? Fíjense que los pasos de cuantización, ¿sí? Son uniformes, ¿sí? Son uniformes. ¿Sí? El valor delta es un valor, ¿sí? Que está expresado en volts, ¿sí? Si la señal de entrada tiene unidades de volts, ¿sí? Entonces estos niveles están expresados en volts. Pero fíjense que es anecdótico, ¿sí? Que eso esté representado en volts, porque yo, sabiendo que tengo simplemente, en este caso, 8 niveles, puedo representar cada uno de estos niveles internamente en el microprocesador por una secuencia de 3 bits adecuada, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa secuencia de 3 bits para cada uno de estos niveles, ¿sí? Que tiene mi cuantizador a su salida? Bueno, eso va a depender de cómo sea este codificador, ¿sí? Este codificador va a representar cada uno de los niveles, ¿sí? Que yo puedo obtener a la salida de este cuantizador por medio de una secuencia de bits, ¿sí? En este caso 3, ¿sí? Porque el cuantizador tiene 8 niveles. ¿Cómo elijo esa secuencia de bits? Bueno, va a depender del código que finalmente esté implementando. ¿Cuáles son los esquemas más utilizados? Bueno, offset binario, o sea, representar estos niveles de cuantificación por medio de esta secuencia, ¿sí? Esto es lo que se denomina offset binario, o complemento a 2, ¿sí? Donde, si ustedes recuerdan, si hicieron técnicas digitales, o la materia, no sé ahora si todavía existe técnica digital, pero bueno, la materia que donde verían esos contenidos, donde uno representa los valores negativos, los representa anexándole, digamos, adelante, digamos, el bit con valor 1, digamos, ¿sí? Típicamente, en, la, en, en los DCP, ¿sí? Que son procesadores para hacer, digamos, procesamiento digital, ¿sí? Son microprocesadores cuya arquitectura está totalmente optimizada para poder trabajar con el muestreo de señales de tiempo continuo, digamos, y poder hacer operaciones, sumas, multiplicaciones, implementar filtros, etcétera, etcétera, dentro del microprocesador. Ese tipo de dispositivos usa típicamente complemento a 2. ¿Por qué? Porque complemento a 2 tiene ciertas ventajas para justamente la realización de operaciones aritméticas, por ejemplo, sumas, ¿sí? Es muy fácil sumar un número positivo y negativo, ¿sí? Por ejemplo, perdón, dos números, considerando el signo de los números, hacerlo directamente en complemento a 2, ¿sí? Es muy sencillo, ¿sí? Cuando uno usa esa codificación. En cambio, hacerlo en offset binario no es que no se puede hacer, pero complejiza un poco, ¿sí? La lógica necesaria para poder sumar números con el signo correspondiente en este sistema de codificación. Entonces, muchas veces, ¿sí? Uno usa, o en general, ¿sí? Los microprocesadores, los DCP, usan, ¿sí? Sistema de codificación complemento a 2, ¿sí? Un DCP, además de tener en general toda la electrónica o todo el poder de procesamiento, digamos, dentro del mismo encapsulado, también ya proveen muchos de ellos en varios de sus pines conversores analógico-digital y conversores digital-analógico, con lo cual ya vienen integrados muchas veces los conversores AD en estos microprocesadores y bueno, el pasaje, digamos, de la muestra hacia el núcleo de procesamiento se hace interno, ¿sí? En el chip, ¿sí? Y ya todo el chip internamente trabaja en complemento a 2. Por ende, el conversor AD integrado en ese chip entrega ya directamente la muestra, ¿sí? Transformada o codificada con complemento a 2. Vamos a analizar un poquitito entonces ahora, un poquitito más, ¿sí? Considerando que usamos complemento a 2, ¿sí? Porque ya que es lo más usado, bueno, vamos a representarlo de esa forma, ¿sí? Por convención, ¿sí? Por convención, todos los números en un microprocesador que trabaja con complemento a 2 se asume que están representados o que son números que están contenidos en el intervalo que va entre -1 y 1, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo registros dentro de mi microprocesador que nos permiten representar números con una precisión, con un número de b más 1 bits, entonces
Cualquier número en complemento a 2, ¿sí? Dentro de ese microprocesador se representa de esta forma. Fíjense, el A sub 0, ¿sí? Fíjense, estos son B más un bit. El A sub 0 sería el bit de signos, por eso acá aparece la coma, ¿sí? Según si el número es positivo o negativo, este A0 va a ser 1 o 0, ¿sí? Y acá aparece la coma. Fíjense que visto de esta forma, ¿sí? O analizado de esta forma, efectivamente, ¿sí? Los números se asumen como que están entre -1 y 1. Con lo cual, con este registro de bits, ¿sí? El número que yo estoy representando, ¿sí? Propiamente dicho, se puede escribir por medio de una combinación, ¿sí? De potencias del número 2, potencias negativas, porque estamos justamente en este intervalo, de esta forma, donde cada uno de los coeficientes que se asocian a cada una de estas potencias negativas de 2 son justamente estas cosas que aparecen en el registro. En el registro o dentro del microprocesador está esto, ¿sí? Pero obviamente nosotros podemos interpretar, ¿sí? Todo este registro, ¿sí? O este conjunto de bits lo podemos interpretar como un número haciendo esta cuentita, ¿sí? Fíjense que en el microprocesador entonces uno representa esto como si fuera entre -1 y 1, un número entre -1 y 1, pero ¿sí? La relación entre este número, que es lo que finalmente el microprocesador está con el que está trabajando, con respecto a la muestra, ¿sí? Que el conversor AD tomó, se puede escribir como este número multiplicado por el rango dinámico, ¿sí? Entonces, si bien en el microprocesador trabajamos con esto, está claro que, dado que hay una relación lineal a través del rango dinámico del conversor, ¿sí? Que ese es un parámetro conocido, ¿sí? Yo puedo saber a qué valor de tensión verdadero, ¿sí? Corresponde este número con el que estoy trabajando en el microprocesador al mundo real, o sea, la muestra cuantizada, digamos, que el conversor tomó, ¿sí? Y que tiene que tener, obviamente, las mismas unidades que la señal analógica a la entrada del conversor. Entonces, digamos, la relación entre lo que represento, ¿sí? En el microprocesador o a la salida, ¿sí? De mi conversor AD, salidas son bits, básicamente, ¿sí? Con respecto a cuál sería el valor de la muestra en tensión o en las mismas unidades que la señal analógica de entrada, se puede transformar de esta forma con el parámetro del rango dinámico de mi conversor analógico digital. Noten que en el caso de estos cuantizadores, donde el paso de cuantización es uniforme, que ese paso de cuantización, sabiendo que el conversor trabaja con B más un bit, ¿sí? Entonces, como el número total de niveles va a ser 2 a la B más 1, y sabiendo que este número de niveles, ¿sí? O esta cantidad de niveles, representan en forma uniforme un intervalo de voltajes de longitud 2 por el rango dinámico del conversor, podemos escribir entonces que justamente la amplitud, ¿sí? O el paso de cuantización en volts, ¿sí? Se puede escribir de esta forma, como este cociente, o lo que es lo mismo de esta forma, ¿no? Porque cancelo un 2, este 2 de acá lo cancelo con un 2 de acá de el factor exponencial 2 a la b más 1. Así que bueno, podemos entonces, tenemos una fórmula básicamente que nos representa, que nos vincula el rango dinámico del conversor, el paso en volts, ¿sí? Del cuantizador y obviamente la resolución en bits, ¿sí? A la salida, ¿sí? De ese conversor AD. Entonces lo que nos interesa es analizar el error, porque nosotros veníamos con la idea de que estos conversores AD se quedaban con los valores exactos, ¿sí? De las muestras, o los verdaderos valores, ¿sí? Que tenían que tomar las muestras de la señal. Y por todo esto que vimos, ¿sí? Vemos que no es así, sino que el conversor lo que hace es trunca, ¿sí? Los decimales, por decirlo de alguna forma, de la verdadera muestra, del verdadero valor de la muestra. Entonces lo que nos interesa es analizar el error, ¿sí? Que comete ese cuantizador, digamos, ¿sí? Entonces, el error es básicamente el valor de la verdadera muestra con toda su precisión menos la representación truncada, ¿sí? Que nos entrega nuestro conversor a su salida. Fíjense que para el cuantizador, ¿sí? Que analizamos recién y que vimos, digamos, su característica, como ese cuantizador cuantiza o redondea
al valor más cercano, ¿sí?, de la muestra, está claro que ese error, ¿sí?, siempre va a estar entre estos dos umbrales, ¿sí?, que dependen obviamente del paso, ¿sí?, del cuantizador, ¿sí?, no va a ser mayor que esto, siempre y cuando estemos dentro del rango dinámico del conversor, o sea, siempre y cuando estemos en esta zona, ¿sí? Si la muestra, ¿sí?, que cae o que la muestra real que quisiéramos cuantizar cae fuera de este intervalo, o sea, cae hacia allá o hacia allá, el error, ¿sí?, del cuantizador va a ser mucho mayor, ¿sí?, porque obviamente, ¿sí?, acá hay un montón de valores, infinitos valores, desde este hasta infinito, que el cuantizador los mapea todos al valor 3 lambda, 3 delta. Entonces, bueno, el error en ese caso va a ser mayor, ¿sí? Entonces, mientras el valor de la señal de entrada, o la verdadera muestra, esté en este intervalo, el error de cuantización siempre va a estar acotado de esta forma, ¿sí? Nosotros vamos a analizar típicamente la situación esta, ¿sí? Porque es justamente, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que las verdaderas muestras o para que las muestras que este cuantizador tiene que procesar estén siempre dentro del rango dinámico, porque se darán cuenta que si caen fuera del rango dinámico, bueno, es como que la cosa se vuelve un poco más áspera, ¿sí? No nos conviene tanto. Entonces, asumiendo que siempre el cuantizador va a tener a su entrada este número dentro de su rango dinámico, entonces el error siempre va a estar acotado de esta forma. Con lo cual, lo que uno puede decir es, puede reemplazar ese operador no lineal y sin memoria, asumiendo esto que está acá, lo puede reemplazar por este bloque muy simple, ¿sí? Es un bloque en el cual nosotros tenemos nuestra señal de entrada, le sumamos una señal de error, que es esta justamente, y la salida va a ser la salida del cuantizador. Fíjense, este es un modelo casi lineal, prácticamente lineal, ¿sí?, asumiendo que el error es independiente del X, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, esto reemplazamos con esta hipótesis de que el cuantizador va a trabajar en su rango dinámico, podemos reemplazar este sistema no lineal por este otro sistema lineal, ¿sí? El error no es conocido, obviamente, ¿sí? O sea, yo lo único que observo es la salida del conversor AD. No estoy observando en general, o no se me va a permitir observar la entrada. Entonces, en principio ese error no será conocido. Entonces, lo que uno hace en general para analizar ese error es pensar en situaciones promedio, ¿sí? O sea, situaciones en las cuales, bueno, más o menos esto no es exactamente lo que pasa, pero que en promedio, para un gran número de señales a la entrada de estos dispositivos, la cosa más o menos va a andar de esa forma. Entonces uno tiene que ir hacia un análisis estadístico, ¿sí?, de este tipo de problemas, ¿sí? De forma tal de que justamente sea válido para muchas señales, ¿sí?, o para un gran número de señales, y que además sea independiente, ¿sí?, de las características de la señal de entrada, porque de nada me sirve analizar el error súper precisamente para un tipo de señal de entrada cuando yo a priori, ¿sí?, no sé, ¿sí?, si esa va a ser la entrada, ¿sí?, que yo voy a recibir a la entrada de mi, voy a recibir va a ser el tipo de señal con la que voy a procesar, que la voy a procesar con mi conversor AD. O sea, las señales tienen una naturaleza diversa, entonces el análisis, ¿sí?, que yo haga del error para que tenga justamente mayor aplicabilidad, debería ser de alguna forma independiente de las características puntuales, ¿sí?, que tienen la señal de entrada, o lo que es lo mismo, las muestras verdaderas con toda su precisión. Entonces, uno usa un modelo estadístico y básicamente pone ciertas hipótesis, ¿sí? Las hipótesis son que la señal de error en general es una variable aleatoria, no la conozco, ¿sí?, va a depender obviamente de la operación del conversor y de las características de las señales de alguna forma, ¿sí?, y la modelo como una secuencia de variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas y de media cero, ¿sí? Fíjense que más o menos todo esto, ¿sí?, uno lo ve acá, ¿no? Uno puede acá
pensar que justamente esto es una variable aleatoria acotada entre estos dos valores con media cero. Además, como está acotada entre estos dos valores, ¿sí? Uno puede agregar que, bueno, vamos a decir que además va a estar distribuida en forma uniforme en ese intervalo, siempre y cuando no haya truncamiento, no haya clipping, o sea, el conversor esté trabajando en su rango dinámico, o sea, la señal o la verdadera muestra, con toda su precisión, esté dentro del rango dinámico del conversor. Y que además esta secuencia, ¿sí?, de señales de error es estadísticamente independiente de la señal de entrada, ¿sí? Justamente eso es importante para que efectivamente esto lo podamos pensar como un modelo lineal, ¿sí? Porque si la señal de error depende de una forma extremadamente compleja y no lineal, fuertemente de la señal de entrada, esto obviamente deja de ser un sistema lineal o un modelo lineal. Entonces es recontra importante que este error yo pueda decir que, bueno, más o menos se puede pensar como una variable aleatoria independiente, ¿sí?, de la señal de entrada. Con todas esas hipótesis, uno calcula lo que es la varianza del error de cuantificación, ¿sí? O sea, la varianza de esta señal, de alguna forma me modela el error, ¿sí?, que mi cuantizador está introduciendo cuando representa con un número finito de bits la verdadera muestra de la señal. Se puede probar muy fácilmente porque esto es una variable uniforme, ¿sí?, por hipótesis, que esa varianza se escribe de esta forma. Usando, ¿sí?, que el delta, ¿sí?, o sea, el paso de cuantización, lo podemos escribir de esta forma, entonces la varianza, ¿sí?, de la señal de error se puede escribir de esta forma en términos de el rango dinámico del conversor, ¿sí?, y el número de bits, ¿sí?, que mi conversor tiene, ¿sí?, a su salida. Entonces, fíjense que la señal, entonces, a la salida del conversor, esta que tiene precisión finita, yo la puedo escribir como la verdadera muestra más esta señal de error. Entonces, ¿a mí qué es lo que me va a interesar? Me va a interesar que para la señal, ¿sí?, que yo tengo que convertir o que yo tengo que cuantizar, de alguna forma la contribución, ¿sí?, de la señal de error en términos energéticos, por decirlo de alguna forma, sea pequeña frente a los valores de la señal. O sea que este valor E, ¿sí?, sea muy pequeñito, ¿sí?, de alguna forma frente al verdadero valor de la muestra, ¿sí? En promedio, ¿sí? Obviamente para algún valor puntual esto puede valer 0, esto va a ser distinto de 0 y ahí obviamente eso no va a valer. Pero que en promedio, ¿sí?, la energía, por decirlo de alguna forma, de esta señal sea pequeña, ¿sí?, frente a la energía de la señal útil, de la señal verdadera, de las muestras con toda su precisión. Eso me permite introducir, o esa idea me va a permitir introducir una métrica que nos permita sintetizar un poco esa idea. Es lo que se conoce como relación señal a ruido, ¿sí? Esta métrica, capaz ustedes ya la conocen, la habrán visto capaz en alguna otra materia, o si no la vieron, no se preocupen porque esta la van a ver a lo largo de toda la carrera, ¿sí? Aparece en todas las orientaciones de electrónica, van a tener siempre, ¿sí?, alguna materia donde van a estudiar este tipo de cantidad, que es lo que se denomina la relación señal a ruido, ¿sí? La relación señal a ruido, ¿sí?, se define como 10 logaritmo en base 10, se usa siempre una escala logarítmica, aunque no es estrictamente necesario, pero convencionalmente se usa en escala logarítmica, 10 logaritmo en base 10 del cociente entre lo que sería la varianza de la señal. La varianza de la señal es de alguna forma esto que nos permite cuantificar, digamos, la energía, ¿sí?, en cada instante de tiempo que tiene la señal, ¿sí? Por ejemplo, lo que sería la desviación estándar, o sea, sin el cuadrado, ¿sí?, muchas veces se puede aproximar para muchas señales como el valor RMS, ¿sí?, de la amplitud de la señal, digamos, que yo tengo, ¿sí? Por ejemplo, para una señal de tiempo continuo, que es un seno de amplitud A, uno puede modelar, ¿sí?, este valor de sigma X como la amplitud dividido raíz de 2. ¿Sí? Bueno, entonces la relación señal a ruido va a ser el cociente, 10 logaritmo en base 10 del cociente de esa varianza de la señal con respecto a la varianza, ¿sí?, a la varianza del error de cuantificación. Fíjense que
en un buen conversor AD, a uno le va a interesar que este número, ¿sí?, sea alto, para que justamente la varianza del error de cuantificación sea pequeña frente a la varianza de la señal, y en X monio, en X pico, o sea, en la salida del conversor, esté representada fielmente, por decir de alguna forma, la verdadera muestra de la señal, que no la conozco con toda la precisión, porque justamente estoy truncando, pero que el efecto del truncamiento sea pequeño, ¿sí?, en términos de esta métrica, ¿sí? Estamos pidiendo entonces que la perturbación, por decir de alguna forma, de este error introducido por esta cuantización o por este truncamiento no afecte mucho, ¿sí?, no afecte mucho a la señal esta que yo finalmente obtengo a la salida, ¿sí? Fíjense que tener una relación señal a ruido muy grande me va a decir que básicamente la varianza de esta va a ser prácticamente la varianza de la señal útil o de la señal verdadera o de las muestras verdaderas, ¿sí? La varianza del error va a ser marginal, ¿sí?, o va a representar marginalmente algo en la varianza total de la señal a la salida del conversor AD, ¿sí? Entonces, el concepto de relación señal a ruido de alguna forma está vinculado con eso, ¿no?, de cuantificarnos, si en forma más o menos precisa, la idea de que el error, ¿sí?, introducido por esta cuantificación no tenga, digamos, una representación muy marcada, ¿sí?, en la salida, ¿sí?, en este X pico de n. Bien, fíjense que, entonces, si yo ahora reemplazo, ¿sí?, en esta expresión, ¿sí?, de la relación señal a ruido, reemplazo el sigma e al cuadrado por esta expresión, ¿sí?, que calculamos recién, puedo expresar la relación señal a ruido de mi conversor en términos logarítmicos de esta forma, ¿sí? Fíjense, aparece un término constante, aparece este otro término que depende en forma lineal del número de bits, y aparece este otro término, ¿sí?, que depende del cociente entre el rango dinámico de mi conversor AD y lo que sería la desviación estándar, ¿sí?, de la señal. Usando esto, que por ejemplo vale para un seno, ¿sí?, yo puedo escribir, perdón, no usando eso no es necesario. Acá hay un pequeño error, simplemente hay que, esto lo pueden borrar, ¿sí? Acá en realidad tenemos que simplemente pasar de acá a acá, es representar esto, ¿sí?, con este número, ¿sí? Calculen 10 logaritmo en base 10 de 12 da esto, 20 veces logaritmo en base 10 de 2 da 6.02 aproximadamente, bueno, y este es el término de antes, ¿sí? Olvídense de este renglón. Fíjense entonces, la relación señal a ruido, ¿sí?, de mi conversor expresado en dB, que son típicamente las unidades que uno usa para estas escalas logarítmicas, se puede escribir como un número constante, 6 veces, ¿sí?, para simplificar el número de bit, menos esto que está acá. Entonces, analicemos un poco esta expresión, ¿sí? Fíjense, por cada bit extra, ¿sí?, por cada bit extra que tiene nuestro conversor, la relación señal a ruido aumenta 6 dB. O sea que, si yo tengo un conversor de 8 bits y digo, bueno, le agrego un bit más, o sea que en vez de darme un registro de 8 bits o una representación con 8 bits a la salida, me dé 9, bueno, la relación señal a ruido va a aumentar 6 dB más, ¿sí? Fíjense que esto es un número que está fijo, ¿sí?, eso no afecta, y lo importante es analizar este otro término. Fíjense que cuanto más pequeña, ¿sí?, cuanto más pequeña es la desviación estándar de la señal con respecto al rango dinámico, esto va a ser un número cada vez más grande, mayor que 1, por supuesto, con lo cual esto va a restar, ¿sí?, porque tenemos el signo menos ahí. Eso me dice que si el rango dinámico del conversor es muy grande con respecto a la amplitud de la señal, yo voy a tener una penalidad en la relación señal a ruido, ¿sí?, de mi conversor. Esto me dice que entonces yo lo que tengo que hacer es este término tratar de hacerlo lo más chico posible para que reste lo menor posible y la relación señal a ruido se mantenga en un nivel aceptable, dado fundamentalmente por lo que nos dan los bits, ¿sí?, el número de bits, ¿sí? Yo puedo aumentar el número de bits y acá esto aumenta muy bien, pero si no cuido este término voy a tener ahí una penalización. Entonces,
De nada me sirve tener un conversor con un rango dinámico sumamente grande y tener a la entrada una señal extremadamente pequeña, con una amplitud muy pequeña, que sea muy pequeña frente a todo ese rango dinámico. Voy a desaprovechar, ¿sí?, el conversor porque justamente no voy a aprovechar todos los niveles de cuantización, ¿sí?, que tiene mi conversor AD. Entonces voy a estar siempre representando la señal con el mismo, digamos, básicamente el mismo número, ¿sí? Entonces yo lo que debería hacer es aumentar, ¿sí?, este sigma X para acondicionarlo o acercarlo lo más posible, ¿sí?, al rango dinámico del conversor. Pero ojo, acá esta expresión me dice que si yo la analizo en términos matemáticos duros y no pienso un poco en las hipótesis, ¿sí?, que yo usé para llegar a esto, puedo tener alguna contradicción. Yo acá podría ver también que si yo hago que la señal tenga una amplitud o una varianza, una desviación estándar o un valor RMS mucho más grande que XDM, el rango dinámico, esto va a ser un número menor que 1. Con lo cual, cuando tomo el logaritmo, este signo menos se convierte en un signo más y mágicamente estoy aumentando la relación señal a ruido. Pero ahí tenemos que pensar en las hipótesis que usamos para llegar a esto. Si sigma X, ¿sí?, o el rango, la desviación estándar de la señal es mucho más grande que el rango dinámico, ¿qué es lo que va a estar pasando? Vamos a estar saturando, ¿sí?, nuestro cuantizador, ¿sí? Recuerdan, ¿sí?, que si yo me iba del rango dinámico, el cuantizador, tanto para los positivos como para los negativos, saturaba. Y el error en esas situaciones es mucho más grande, pero que no está contemplado en estas ecuaciones porque nosotros usamos la hipótesis para derivar todo esto de que estamos trabajando dentro del rango dinámico de mi conversor. Entonces, ¿sí?, a lo que concluimos finalmente es que este número que está acá no puede ser, o mejor dicho, este sigma X no puede ser muy pequeño, ¿sí?, porque si es muy pequeño, esto me va a penalizar. Y no puede ser muy grande, porque si es muy grande, ¿sí?, voy a salir del rango dinámico y obviamente toda esta expresión ya no va a ser cierta, ¿sí? De hecho, va a andar muy mal, digamos, seguramente mi conversor analógico digital. Entonces lo que yo tengo que lograr es que este cociente x de m sobre sigma x esté sumamente controlado, o sea, no puede ser ni muy pequeño ni muy grande. Lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que sigma x sea igual al rango dinámico del conversor, para que esto valga 1 y este término se anule, o sea, lo menos, o tenga la menos influencia posible, ¿sí?, de forma tal de que la regla de la relación señal a ruido de mi conversor AD sea básicamente una recta, ¿sí?, que es lineal en el número de bits, ¿sí? Entonces, es muy importante en el conversor optimizar, cuando yo lo voy a usar, optimizar este término. ¿Cómo logro entonces optimizar este término? Bueno, acondicionando la señal de entrada, ¿sí?, al conversor analógico digital, para que esta amplitud o este valor RMS sea lo más compatible posible con el rango dinámico del conversor AD. La idea es poner seguramente a la entrada de mi conversor AD un amplificador que modifique este valor, ¿sí?, la señal de entrada, de forma tal de que yo pueda de alguna forma aprovechar todo el rango dinámico de mi conversor analógico digital y todo este término lo haga lo más pequeño posible, ¿sí?, de forma tal de que no me penalice, ¿sí?, no me penalice en esta relación señal-ruido y obviamente me impida entrar en el régimen de saturación, ¿sí?, que yo obviamente no quiero entrar, ¿sí? Entonces, una forma, por ejemplo, de hacer eso es asumir, ¿sí?, que, por ejemplo, la señal, las amplitudes de las verdaderas muestras se distribuyen en forma gaussiana, por ejemplo, y decir, bueno, agarro y fijo, ¿sí?, el rango dinámico, ¿sí?, de la señal, del conversor AD, lo fijo a que sea 3 veces, ¿sí?, esta varianza o esta desviación estándar de la señal. O sea, acondiciono este sigma X para que se parezca, ¿sí?, a el rango dinámico sobre 3.
¿sí? Pongo el amplificador adecuado para que esto, ¿sí? A la entrada de mi conversor tenga esta forma. De esta forma, ¿qué es lo que logro yo? Logro que este término sea relativamente pequeño, ¿sí? Porque va a tener un valor que va a ser 20 logaritmo en base 10 de 3, y eso da un número, creo que eso da un valor de 6, ¿sí? O sea, relativamente pequeño, y queda fijo, ¿sí? Y por otro lado, no es grande, de forma tal de que nos impide entrar en ese régimen de saturación, porque la probabilidad, ¿sí? De que los valores de las muestras, ¿sí? Si se distribuyen justamente en forma gaussiana, sean mayores a 3 veces sigma x, ¿sí? Es menor al 0,3%. Entonces la probabilidad de entrar en un régimen de saturación es pequeña. Entonces, esa podría ser una forma. Hay muchísimas otras formas más de tratar de machear, ¿sí? O de tratar de aprovechar al máximo el rango dinámico de mi conversor. Esta es una forma de hacerlo si uno, por ejemplo, no tiene prácticamente ninguna información sobre esta señal, digamos, sobre la señal con la que nosotros vamos a utilizar nuestro conversor analógico digital. ¿Sí? Pero si uno tiene cierta información, ¿sí? Por ejemplo, sabe que va a trabajar con señales que vienen de un equipo de SG para hacer electrocardiogramas o de EEG, o sea, electroencefalografía. Entonces, en ese caso, uno sabe más o menos los rangos más probables, ¿sí? De voltaje, ¿sí? Que toman esas señales, ¿sí? A través de los correspondientes electrodos, y uno puede amplificarlas o atenuarlas para condicionar esos niveles, ¿sí? Esperados de señal al rango dinámico de mi conversor AD. Y de esa forma, ¿sí? Poder aprovecharlo al máximo y poder tener acá la mejor relación señal a ruido, poder extraerle la mejor relación señal a ruido a dicho conversor, ¿sí? Y de esa forma minimizar, ¿sí? El efecto de los errores de cuantización, ¿sí? Que es justamente lo que nos interesa, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, con esta fórmula así general, uno obtiene finalmente que la relación señal a ruido es 6 por B, o sea, el número de bits, más 1.25. Me confundí, les había dicho 6, no, 1.25 da este número, ¿sí? Cuando reemplazan sigma x por esto que está acá. Por ejemplo, para obtener una relación señal a ruido del orden de 100 dB, es algo usual, ¿sí? En audio de alta calidad, 100 dB sería la norma, ¿sí? Para tener audio de alta calidad, o sea, muestrear una señal de audio con buena precisión, ¿no? Significa esto, más o menos 100 dB es algo razonable. Esta fórmula, ¿sí? Nos dice que necesitamos un conversor analógico digital que a su salida nos entregue 16 bits, ¿sí? O sea, con 16 bits, con un conversor de precisión 16 bits, podemos lograr, usando esta formulita, una relación señal a ruido de 100 dB. Pero fíjense que esta fórmula implica que yo logré, ¿sí? O que yo puse a la entrada de mi conversor AD un amplificador que me permitía, ¿sí? Hacer que este número, ¿sí? Sea esto que está acá, ¿sí? O sea, elegí un amplificador que, dependiendo de las características de la señal, me permitía tener un valor de sigma, ¿sí? Que estaba de alguna forma macheado al rango dinámico del conversor AD para lograr esto y poder aprovecharlo en toda su amplitud, digamos, ese rango dinámico, ¿sí? Entonces, la clave, ¿sí? Para usar bien un conversor analógico digital, ¿sí? Es aprovechar el rango dinámico lo mejor posible para evitar esta penalización, ¿sí? Siempre que ustedes usen un conversor analógico digital, además de preocuparse por la tasa de muestreo, el número de bits de la salida, bla, 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 ¿sí? Tienen que tener presente cómo van a aprovechar el rango dinámico del conversor AD. Eso es de las cosas más importantes. Porque ustedes se pueden comprar un conversor analógico digital de 24 bits y dicen, esto es buenísimo, tiene una precisión enorme, pero si ustedes no
preprocesan la señal antes de meterla en el conversor AD de forma adecuada para poder aprovechar el rango dinámico del mismo, esos 24 bits no los van a estar aprovechando. ¿Sí? Así la plata que gastaron en ese conversor de 24 bits la van a estar tirando a la basura. ¿Sí? Porque no supieron, ¿sí?, acondicionar la señal para aprovechar todo el rango dinámico del conversor y que efectivamente, ¿sí?, esos 24 bits nos permitan tener un bajo error, ¿sí?, en la representación truncada, ¿sí?, de las muestras de esa señal. Entonces, bueno, esa es, si quieren, de alguna forma la conclusión, ¿sí? Es sumamente importante poder aprovechar entonces todo el rango dinámico del conversor, acondicionando previamente la señal de entrada, ¿sí? Bien, y con esto concluimos, ¿sí?, la parte de cuantización y muestreo en general. Y quedan, acá tienen algunas sugerencias de lecturas obligatorias y optativas, ¿sí?, para que puedan chusmear y puedan ver. ¿Sí? Es importante que lo hagan. Y algunos ejercicios, ¿sí?, sugeridos en este caso de los libros de Oppenheim-Wilking y Oppenheim-Schaffer. Así que bueno, con esto es todo, así que bueno, en las próximas clases estaremos ya estudiando los temas de DFT, ¿sí?, transformada discreta de Fourier, y ya empezaremos con el tema también de transformadas, ¿sí?, transformada de Laplace, transformada Z, etcétera, etcétera. Así que bueno, hasta la próxima.